¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Bueno, hoy nos corresponde ver lo que es el tema del uso de grafías, ¿sí? ¿Qué son las grafías? Las grafías son las reglas ortográficas que nosotros utilizamos al momento de escribir, con qué letras o cómo se deben de escribir ciertas palabras acorde o debido a la conformación de las demás letras. Y en este caso vamos a ver el uso de grafías correspondiente a la letra G, a la J y a la H, ¿sí? Y comenzando con esto, nos vamos con la primera, con se escribe G. Y nos dice, se escribe G en las palabras que terminan con gélico, gérico, génito, ¿sí? Genio, genario, gesimal, y guía. Por ejemplo, la palabra angélico, o también conocida, tenemos otra que es fraigélico, fotogénico, primogénito, ingenio, octogenario, vigesimal y, por ejemplo, teología. Todas estas palabras se escriben con G, pero tenemos una excepción. Dicen que siempre hay una excepción a la regla. ¿Cuáles son estas? En este caso son la palabra con la terminación gía, que es lejía, que es un líquido viscoso muy parecido al aceite. La palabra bujía y la conjugación del verbo crujir, crujía. Estas excepciones, se escriben con la letra J. Y son ahí las primeras características que nosotros vamos viendo del uso de grafías. Pero tenemos de otro tipo de grafías, Seguimos todavía con la letra G. Y aquí, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, nos dice, se escribe G en los verbos terminados en ger, gir y gerar. Como por ejemplo tenemos ahí la palabra recoger, la palabra resurgir y el verbo exagerar. Todos estos se escriben con la letra G, pero
tomando en consideración la pasada, también tenemos una excepción. Y hablábamos de una palabra derivada. Por ejemplo, el verbo crujir se escribe con J. Y tenemos una tercera regla gramatical con la letra G. ¿Sí? Nos dice, se escribe G en las palabras que terminan con el que comienzan, perdón, las palabras que llevan el prefijo geo, que significa tierra. Y aquí tenemos, por ejemplo, geometría, geología, geografía y todas sus palabras derivadas se escriben con la letra G, siempre y cuando lleven el prefijo geo, geométrico, geólogo, geográfico, todas estas se escriben con la letra G. Y esas son las tres reglas gramaticales que tenemos nosotros con respecto al uso de grafías de la letra G. Pero, como lo habíamos mencionado, tenemos de otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el uso de grafías con la letra J y nos dice, se escribe J ¿sí? En las palabras que inician con ag, op y eje. Como, por ejemplo, la palabra adjetivo, objetivo, ejemplo, adjunto, objeto y ejército. Todas las palabras que comiencen con ag, op y eje se escriben con la letra J. ¿Sí? Pero tenemos otra regla gramatical con la letra J. Y nos dice, se escribe J en las palabras que terminan en aje y jería.
Como por ejemplo, pasaje, relojería, aprendizaje y brujería. Todas las palabras que terminen en aje y jería llevan la letra J. ¿Sí? Y tenemos una tercera regla gramatical también con la letra J. Nos dice, se escribe J en los pretéritos de los verbos terminados en ducir. Como por ejemplo la palabra conducir, su pretérito sería la palabra conduje. Deducir, deduje. Reproducir, reproduje. ¿Sí? Entonces nos dice que se escribe J en los pretéritos de los verbos terminados en ducir. Y existen otra cantidad de ejemplos. ¿Sí? Y por último tenemos el uso de grafías con la letra H. Se escribe H en todas las palabras derivadas de los verbos haber y hacer. Como, por ejemplo, habiendo, haciendo, hizo, hubo,
hubiera, hicieron, hice, y por ejemplo, habiendo, hubo, hubiera, son uno de los tantos ejemplos. Todas las palabras derivadas de los verbos, como deshacer, se escribe con H. Al igual que todas las palabras derivadas del verbo haber, se escriben con la letra H. Luego, por ejemplo, tenemos otra regla gramatical. Nos dice, se escribe H en todas las palabras que empiezan con los prefijos H y DR, que significa agua, el prefijo hiper, que significa exceso, y el prefijo hipo, que significa bajo o supervisión. Como por ejemplo la palabra hidráulica, la palabra hipertensión y la palabra hipotermia. Hidráulica, la mecánica de fluidos, ¿sí?, que funciona a través, como ya lo hice, de un líquido, regularmente a través del agua, ¿sí? Hipertensión, que tenemos la presión muy alta, en exceso. Y la palabra hipotermia, que la temperatura es muy baja. Pero por ejemplo tenemos otras también que nos dice, se escribe H en las palabras que empiezan con hexa, que significa 6, hepta, que significa 7, y hecto, que significa 100. ¿Qué ejemplos tenemos ahí? Por ejemplo, la palabra hexágono, heptasílabo y la palabra hectolitro. ¿Qué quiere decir esto? Hexágono, polígono de 6 lados. Heptasílabo, palabra de 7 sílabas. Hectolitro, una unidad de medida para líquidos, que cada hectolitro equivale a 100 litros. Y es ahí donde nosotros vamos viendo las diferencias que existen en el uso de grafías, o sea, las reglas gramaticales para el uso de la G, de la J y de la H. Y aunque efectivamente existen más,
Las que suelen tener mayor confusión suelen ser estas tres. ¿Por qué? Hay otras, profe, como el caso de la MB o de la NV. Esas nosotros, aunque no conozcamos la regla gramatical, por práctica, ya la venimos empleando. ¿Qué quiere decir esto? Hay que enfocarnos en las que regularmente no conocemos o las que pueden tener una mayor complicación en su uso. Pero tenemos más ejemplos en este aspecto, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, se escribe H en las palabras que inician con los diptongos ye, ya, we y wi. Como por ejemplo la palabra hielo, hiato, huérfano y huipil. Pero para esto primeramente hay que explicar qué es un diptongo. Un diptongo es cuando dos vocales se encuentran juntas pero suenan dentro de la misma sílaba. Hielo, yo no digo hielo, es hielo. Hiato, huérfano, huipil. Para esto sabemos que es hielo. Un hiato es también una figura gramatical, pero a diferencia del diptongo, el hiato es cuando dos vocales están juntas, pero no suenan juntas. Solamente que dos vocales estén juntas, ese es un hiato. Pero cuando dos vocales están juntas y suenan dentro de la misma sílaba, ese es un diptongo. Huérfano, pues sabemos que es un huérfano, una persona que carece de padres, ¿sí? Y huipil es esta prenda tradicional artesanal que regularmente es de color blanca y va bordada de muchos colores. Por ejemplo, los huipiles que utilizan los pobladores de Mérida o Yucatán, Yucatán, en Quintana Roo, Oaxaca, que son muy típicos. Esos son los huipiles. Y por último nos dice, se escribe H en las interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? A, O y hola. Una interjección es cuando nosotros estamos expresando sorpresa. Ah, oh, y siempre que se inicia una conversación, un hola, ¿sí? Y se pronuncia más fuerte debido a los signos de exclamación o también conocidos como signos de admiración. Y esas serían el uso de grafías correspondientes con la J, con la G, con la J y con la letra H.